producto de los lugares en los que uno trabaja, uno tiene un sesgo asociado a lo que hace, digamos, tiene un sesgo producto de los lugares en los que trabaja. Entonces, bueno, yo particularmente ahora voy a contextualizar el entrenamiento de la fuerza al rugby. Podríamos amplificar un poco esto y hacerlo a los deportes acíclicos, pero el rugby tiene sus particularidades que hace que alguna de las cosas que hacemos con un jugador de rugby sea diferente a lo que hacemos con, por ejemplo, un jugador de fútbol, que es el otro deporte al que estoy vinculado. Entonces, en parte, ¿por qué entrenamiento de la fuerza, digamos? ¿Por qué, de alguna manera, cuando Rubén me decía, bueno, ¿de qué querés hablar? Yo le dije entrenamiento de la fuerza. Básicamente porque en este deporte particularmente, y creo que en la mayoría de ellos, el entrenamiento de la fuerza es el pilar o el sustento del rendimiento en casi todas las otras capacidades condicionales. Digamos, ahí hay un trabajo, podríamos encontrar 1000, digamos, un trabajo que es bastante viejo, de 2011, del efecto que tiene el entrenamiento de la fuerza sobre otras capacidades condicionales. Siempre que entrenemos la fuerza va a haber una mejora, obviamente dependiendo de la población y dependiendo del estímulo y el ordenamiento de los componentes de la carga, pero siempre va a haber un efecto sobre el resto de las capacidades condicionales, en este caso sobre la flexibilidad, el consumo de oxígeno, la composición corporal. Todos los componentes de la aptitud sufren una modificación al uno estimular, o más bien entrenar de forma sistemática, en este caso la capacidad condicional fuerza. Por eso, particularmente en mi deporte, yo creo que el entrenamiento de la fuerza es la base. Podríamos prescindir de alguna otra cuestión. Ahora, no podemos prescindir de ninguna manera del entrenamiento de la fuerza. No solo por el efecto que tiene el entrenamiento de la fuerza en el rendimiento, sino también por el efecto que tiene el entrenamiento de la fuerza en la posibilidad que tienen mis deportistas de prolongar su vida útil. Y de eso también vamos a hablar un poquito. Obviamente, cuando hablamos de entrenamiento de la fuerza o simplemente entrenamiento, hay algunos condicionantes a la hora de querer generar un estímulo. Hay mucha obsesión por la elección de métodos preestablecidos, no solo para entrenar la fuerza, sino para entrenar cualquier capacidad condicional. En mi caso particular, yo creo que el método va a estar vinculado al contexto y que hay tantos métodos como contextos. Ahora, cuando definamos método, digamos, por ahí podemos redondear un poco más el concepto. Pero el primer condicionante que yo tengo a la hora de administrar el entrenamiento de la fuerza es el macrociclo, digamos, que implica un año de entrenamiento para nosotros. En el caso particular del rugby, una temporada que va desde marzo, fines de marzo, principio de abril, hasta principio de noviembre, digamos. Eso es lo que dura un torneo, donde vos tenés desde noviembre al comienzo del próximo campeonato un montón de tiempo para entrenar, que no se da en todos los deportes, particularmente en el fútbol. Vos por ahí tenés receso de 15, 20 días y volvés a la competencia. En el caso del rugby tenés a veces 3 meses entre fin de un torneo y comienzo del otro para poder entrenar. Un deporte en el que muchas veces el mismo deporte es un condicionante de la posibilidad de estimular, en este caso la fuerza, por los golpes, por la gran cantidad de lesiones, por la variabilidad que hay en las antropometrías de los jugadores y en las características y en la especificidad de los puestos. Vamos, el deporte es un gran condicionante en este caso de la posibilidad de... Obviamente el club, digamos, todos los clubes tienen una filosofía particular, todos los clubes tienen un modelo de juego al que son más adeptos, todos los clubes tienen una historia, todos los clubes tienen una infraestructura particular y una estructura de recursos humanos particular que también condiciona en este caso la posibilidad de, como les decía, la competencia, la duración de la competencia. En este caso el rugby, nosotros jugamos 26 partidos, más algunos amistosos, casi 30 partidos en el año, para un deporte de contacto, donde el impacto es el principal condicionante, es un montón, y esto hay que contemplarlo a la hora de pensar en el estímulo. Y obviamente, en nuestro caso particular, nosotros creemos que la ciencia es un gran condicionante también del estímulo que yo proponga.
más allá de mi creencia, de mi filosofía, de lo que yo crea que es mejor, lo que yo crea se contrasta muchas veces con lo que la ciencia dictamina, y ahí es que nosotros tratamos de buscar un equilibrio entre lo que nosotros vemos que día a día nos da resultado con lo que la ciencia nos dice que es mejor, ¿no? Todo esto contemplándolo siempre entre comillas y asociándolo o adaptándolo al contexto particular. Mucho de lo que he publicado, particularmente en rugby, está vinculado al rugby profesional de ultra elite. No es el mismo rugby que jugamos nosotros, ni las antropometrías son las mismas, ni las realidades de los deportistas particulares son las mismas. Digamos. Nuestros deportistas no son profesionales, son deportistas amateurs que dedican mucho tiempo al deporte, pero que tienen una vida paralela con su trabajo, con su estudio y con su vida, y no así, por ejemplo, un juego de Super Rugby. Entonces, mucho de lo que nosotros extraemos desde la ciencia está vinculado a ese contexto. Nosotros lo que nos gusta es particularizarlo a nuestra realidad, y ahora vamos a ver cuáles son algunas de las cosas que hacemos para tratar de vincularlo a eso. Un método no es ni más ni menos que eso, que un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado fin determinado. Insisto con esto, nosotros hoy en el entrenamiento de la fuerza hay un montón de métodos preestablecidos. El método de contraste, un método búlgaro, el método alemán de volumen para el aumento de la masa muscular. Digamos, hay un montón de métodos que ya vienen como empaquetados, como enfrascados, que han dado resultado en determinado contexto para obtener determinado beneficio o adaptación fisiológica. Nosotros no tomamos esto como tal. Nosotros lo que hacemos es ordenar los componentes de la carga, sistematizarlos a través del tiempo y generar el método que a nuestra realidad se adapte y que a nuestra realidad nos genere los efectos que nosotros queremos que nos genere, digamos. Muchas veces tiene que ver con un mayor vínculo, por ejemplo, con las cargas altas, otras veces tiene mucho más que ver con un vínculo con las cargas intermedias y con la máxima velocidad de ejecución, y sucesivamente, dependiendo, insisto, el contexto. Tenemos muchos jugadores chiquititos, antropométricamente chiquitos, bueno, probablemente tengamos que buscar alternativas que nos permitan potenciar el aumento de la masa muscular. Eso es contextual. La otra vez hablábamos con los dirigentes y decían, nosotros tenemos jugadores chiquititos, chiquititos de altura, no podemos hacer nada contra eso, yo no los puedo hacer crecer. ¿Sí? Tengo que buscar la manera de a esos jugadores chiquititos potenciarles lo que tienen para tratar de competir con los jugadores altos contra los que nosotros competimos. Mi club, particularmente, es un club chiquito de tamaño, tanto de estructura muscular como de altura. Entonces, tenemos que buscar otras herramientas o alternativas para poder competir a ese nivel. Hasta ahora, 9 años, yo sé que soy preparador físico del club y nos sostenemos ahí en el máximo nivel. Este año estuvimos cerquita de descender a un punto nada más, pero nos pudimos sostener. Es difícil, sobre todo porque, como les decía, como nuestro deporte acá es amateur, hoy nosotros competimos con un mercado global donde se paga por hacer lo mismo que acá hacen gratis. Y eso nos roba a muchos jugadores. Y nosotros somos un club chico, entonces tenemos en La Plata, si usted conoce La Plata, ahí había 2 clubes que competían al máximo nivel, ahora ascendió La Plata, descendió Tilos, sigue habiendo 2, pero hay 3 clubes que compiten ahí, La Plata Rugby, Tilos y San Luis. Y tenemos que repartir jugadores entre 3 clubes, más 2 clubes más que compiten a un nivel inferior. No alcanza, no hay tantos jugadores de rugby. Entonces apelamos a los jugadores que vienen del interior y demás, pero hay una fuga muy grande de jugadores que hace que tengamos que estar replanteando permanentemente esto, ¿sí? Por eso digo, insisto tanto con el contexto. Obviamente todos nosotros conocemos las características del entrenamiento deportivo. Nosotros lo que hacemos con el entrenamiento de la fuerza es vincularla fuertemente a esas características, digamos. El entrenamiento de la fuerza debe ser sistemático, debe estar basado en objetivos, debe tener un basamento científico, obviamente siempre con un componente artístico creativo, digamos, sobre todo cuando tenemos pocos recursos, ¿sí? Nosotros, el preparador físico argentino es muy creativo en base a la escasez de recursos a los que habitualmente tenemos, digamos, tenemos que arreglar con poco y a eso le tenemos que sacar mucho jugo, y eso nos desarrolla la fuerza, la creatividad. Este proceso debe ser gradual y progresivo, digamos, en población general más que en ninguna población, pero en el caso del rugby también. Yo cuando llegué a este club había jugadores de primera división que nunca habían hecho pesa,
Hoy es impensado que un jugador de rugby no haga pesas, digamos, porque se lastima, porque lo pasan por arriba, porque no puede competir. Cuando yo llegué al club había jugadores que no hacían pesas porque el club no tenía gimnasio. Vamos, era un club que competía al máximo nivel sin gimnasio. Hoy tiene un gimnasio muy lindo, digamos, y eso lo hemos podido modificar, digamos, pero hubo que imponer cierta gradualidad y cierta progresión al entrenamiento de las fuerzas. No solamente para que vayan generando adaptaciones positivas, sino también para ir generando un hábito en el jugador que no estaba habituado a hacerlo. La gradualidad y la progresión no solo tiene que ver con la adaptación, sino también con generar hábitos, ¿sí? Por ahí en el rugby el jugador está más habituado a las pesas y de hecho le gusta, pero por ejemplo el jugador de fútbol no. Digamos, yo llego a un club y quiero hacer entrenamiento de la fuerza de verdad, con carga sal, se me va a complicar. O sea que voy a tener que aplicar este criterio de gradualidad, más allá de que yo crea que por ahí al principio están jugando a hacer pesas. Obviamente el orden es fundamental, no solamente el orden desde los componentes de la carga, sino también desde la estructuración del espacio, no solo por una cuestión de seguridad, sino por lo que representa el orden para lo que el otro ve. Digo, el otro ve es el jugador que va a entrenar. Hay cosas que son lógicas, digamos, hay cosas que son lógicas, y este es un principio aplicable también al entrenamiento deportivo. A nadie se le ocurriría meterle 200 kilos sobre el lomo a un tipo que tiene 2 hernias de disco lumbar sin tratar, con inestabilidad lumbopélvica y con un miembro más corto que el otro. Digamos. Se hace, a veces, digamos. No es lógico y de alguna manera no es correcto, ¿sí? Pero a veces se hace. Bueno, nosotros tratamos de que no, porque no es lógico. Obviamente el entrenamiento de la fuerza debe ser específico. Yo debo conocer con cierta rigurosidad el deporte que entreno y al deportista que entreno. Ahora vamos a ver cómo lo desmenuzamos al deportista para conocerlo. Tratamos de que el entrenamiento tenga el mayor condimento de especificidad. Cada uno de los jugadores tiene un historial de lesiones, cada uno de los jugadores tiene una particularidad fisiológica. Digamos, ustedes saben que fisiológicamente somos tan complejos que el mismo estímulo para todos nosotros va a generar una respuesta fisiológica completamente diferente. Digamos, todos hacemos un salto, nuestra frecuencia cardíaca se va a comportar completamente diferente en todos nosotros. Eso hace que a la hora de querer generar adaptaciones, como la adaptación está relacionada a la carga y en este caso a la respuesta adaptativa del sujeto, nosotros deberíamos darle a cada uno lo que necesita y no a cada uno lo que le dé a todos. Bueno, nosotros en deporte de conjunto tratamos de respetar este principio de individualidad. Es extremadamente complejo y es muy difícil porque yo tengo que estar pensando en planes casi para cada uno de ellos. En el caso del entrenamiento de la fuerza, nosotros lo hacemos de esta manera. Evaluamos, contemplamos la realidad particular de cada uno de los sujetos y le hacemos un plan a cada uno de los jugadores, ¿sí? Y obviamente si yo quiero entrenar tengo que estresar. Digamos, el estrés es una condición necesaria para generar adaptación, ¿sí? Si yo hago siempre lo mismo, ustedes saben, no adapto. Si yo lo que hago es despreciable, es una carga muy baja, no adapto. Nosotros cuando aplicamos un estímulo tenemos un objetivo fisiológico para ese estímulo y queremos que ese estímulo genere el estrés necesario para generar la adaptación. Entonces, sin estrés no hay adaptación. Esto es uno de los condimentos del rugby. No sé si se ve ahí el videito con claridad, pero cuando yo pienso en para qué entreno a un jugador de rugby y cuál es la limitante del deporte en cuestión, la limitante es eso. Un jugador de rugby no sale de la cancha porque se cansó mucho corriendo, o no sale de la cancha porque hizo mucha fuerza. Sale de la cancha porque lo reventaron de un golpe a 30 km por hora, un flaco que mide 1,90 y que pesa 100 kilos. Esa es la limitante del rugby. Yo lo que tengo que buscar es cómo hago para tratar de que, en ese caso, el que tiene la posición de la pelota banque la embestida de este grandote o que este grandote no lo golpee, digamos. Puedo buscar estrategias de evasión o puedo buscar estrategias que favorezcan, en este caso, la robustez para que ese jugador soporte la embestida, digamos. Pero
La limitante del deporte es esa. Tengo que conocer la limitante del deporte porque muchas de las cosas que yo haga van a ir en pos justamente de tratar de que los jugadores estén más tiempo en cancha sin ser sacados de adentro, en este caso, del ring o de la cancha, por cuestiones ajenas a su voluntad. Tengo que conocer cuáles son las demandas del deporte. Yo voy a entrenar a un jugador de algo, tengo que conocer mínimamente cuáles son las demandas. Hoy le decía yo, bueno, hay mucho publicado de esto. Yo entré a un equipo de fútbol de liga, busco un paper, hay 1000 papers que dice cuánto corre un jugador de fútbol de Europa League o de Champions League o incluso del fútbol argentino. Bueno, las realidades particulares y contextuales de las competencias locales difieren de estas realidades que nosotros vemos escritas. Nosotros tenemos la posibilidad de monitorear la carga de nuestros jugadores a partir de dispositivos de monitoreo, en este caso GPS, acelerómetros y magnetómetros. Entonces, a partir de eso, nosotros describimos parte de la realidad en la que competimos y particularmente nuestra realidad, la de mi club, que no es la misma que la de Hindú o la de Casi o la de City. Digamos, cada equipo, en base a lo que juega, tiene una demanda particular en competencia. Bueno, nosotros tratamos de conocerla. ¿Por qué? Porque lo vamos a preparar para esto, ¿sí? Para la embestida, pero también para que corra X cantidad de 5.700 metros. ¿Sí? Bueno, si mi jugador no puede correr 5.700 metros, no puede competir. ¿Sí? Esa es la demanda. Es la demanda. Cuando nosotros evaluamos competencia, evaluamos demanda, no evaluamos la máxima capacidad del deportista de. Para eso tengo que hacer un test maximal, un yo-yo test, y ver cuál es la capacidad máxima del sujeto. En este caso, demanda. ¿Qué es lo que el deporte me demanda? ¿Cómo resuelvo yo esa demanda? ¿La resuelvo con solvencia o me cuesta? ¿Sí? Yo lo entreno para que resuelva con solvencia esa demanda. Para armar un plan individualizado de entrenamiento de la fuerza, el primer paso es la evaluación. Yo lo que tengo que analizar es cuáles son las prestaciones que yo tengo para enfrentar, en este caso, una demanda, una competencia particular. ¿Con qué cuento yo? ¿Cuento con una Ferrari o cuento con un Fitito? Digamos, ¿con qué cuento? ¿O con algo intermedio? Para eso tenemos que saber cuál es el motor de cada uno de mis deportistas. Lo que nosotros hacemos es evaluar desde lo postural, desde la fuerza, desde la resistencia, desde la flexibilidad, desde la composición corporal, desde todas las variables asociadas a la aptitud, para saber qué es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en base a lo que tenemos, nosotros prescribimos. ¿Sí? Tengo un jugador muy asimétrico. Bueno, prescribo trabajos unipodales para tratar de favorecer la simetría. Tengo jugadores inestables. Bueno, planifico trabajos que le devuelvan la estabilidad. ¿Sí? Entonces, sin valoración, sin evaluación, prescribo a ciegas. Siempre nosotros decimos, es raro ver un médico que vos llegues al consultorio, el médico esté sentadito con guardapolvo blanco, vos entres, te sientes en la consulta con él y él te diga, no me digas nada, tomá un blister de ibuprofeno. Pará, yo no te dije lo que tengo. ¿Cómo sabe lo que tengo que tomar? Digamos. Con el profe pasa lo mismo, digamos. ¿Por qué yo le puedo dar un plan a alguien de 3 series, de 10 repeticiones de banco plano si no sé qué es lo que tiene? ¿Por qué eso es lo mejor? Bueno, mal no le va a hacer. Bueno, está bien, pero acá estamos hablando de rendimiento. No le va a hacer mal. Yo quiero que sea mejor, que sea bueno, que sea más fuerte, que sea más simétrico, que sea más estable. Lo tengo que evaluar. Si no evalúo, no puedo prescribir. Esto para nosotros es fundamental. Lesiones. Nosotros lo que hacemos es año a año una estadística de cuáles son las lesiones prevalentes dentro de nuestro plantel. Cambian año a año. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para ver en dónde ponemos el foco de lo protector. Diría Mario, no es entrenamiento preventivo. No, no es entrenamiento preventivo porque nosotros no podemos prevenir una fractura de mano por un golpe. No lo podemos prevenir. ¿Sí? Podemos proteger a nuestro deportista de que sufra algún tipo de lesión porque tiene factores predisponentes para sufrirla. Entonces, nosotros lo que hacemos es entrenamiento protector, diría el profesor Isaac, que mañana va a venir. Entonces, para eso lo que hacemos es nuestro análisis, nuestra estadística de cuáles son las lesiones prevalentes de la población que tenemos. Hacemos un análisis de eso y decimos, bueno, tuvimos muchos esguinces de tobillo. Bueno, busquemos trabajos dentro del entrenamiento de la fuerza que nos permitan
tratar de proteger al otro deportista de que sufra prevalentemente ese tipo de lesión. Siempre la evaluación es parte del proceso, siempre es parte del proceso. Digamos, nosotros planificamos nuestro macrociclo de entrenamiento pensando en una evaluación diagnóstica que nos permita prescribir, en una evaluación del proceso que nos permita ver si el rumbo por el que optamos es el que nos ayuda a mejorar o si en realidad lo que estamos haciendo no nos ayuda a mejorar nada para poder cambiar el rumbo. Muchas veces, si yo estoy entrenado, puedo ver que no está funcionando lo que hago. Y otras veces, en cuestiones más chiquititas, necesito valorar para tener la certeza y poder objetivar eso que yo creo que está pasando, ¿sí? Obviamente que aparte de saber si tengo una Ferrari o tengo un fitito, tengo que saber con qué recursos cuento para tratar de hacer de ese fitito una Ferrari, digamos. ¿Tengo un mecánico o tengo 10 mecánicos? ¿Sí? ¿Tengo un martillo o tengo las máquinas de última generación para tratar de hacer que ese fitito sea una Ferrari? Digamos. ¿Cómo voy a hacer yo para que estos deportistas sean mejores deportistas? Los recursos son fundamentales. Lo que está arriba es lo que nosotros teníamos en una primera instancia. No teníamos gimnasio. Yo cuando llegué hice comprar unas pesas, unas barras y demás, entrenamos ahí. Llovía, cagábamos, digamos, ¿sí? O teníamos que hacer algo al aire libre. Pero era lo que había. Conseguimos ahí, alguien nos dio un sintético, fíjate que hay cachos, retazos de sintético, y hacíamos lo que podíamos dentro de ese playón. Pudimos, ¿sí? Por la necesidad, en este caso de la importancia del entrenamiento de la fuerza, hacer un gimnasio que es lo que está abajo. Cambió notablemente nuestras posibilidades y obviamente, por ejemplo, los días que llueve, podemos entrenar en el gimnasio, podemos hacer fuerza igual. Entonces, fíjense la importancia en este caso de los recursos. Y después, algunas cuestiones para simplificar la historia. Yo les decía hoy que a mí no me gustan los métodos. A mí no me gustan los métodos porque es una manera de empaquetar el contenido, de tener que hacer lo que otros hacen porque a otros les dieron resultados. Particularmente, yo soy más adepto a, como les decía hoy, a las cuestiones lógicas. ¿Qué es la fuerza? La fuerza de la física no es ni más ni menos que la masa por la aceleración. O sea, si yo quiero que alguien sea más fuerte, o aumento la masa, o hago algo más rápido. Y de esa manera hago más fuerza. Ese es mi ley para establecer un método de entrenamiento de la fuerza. ¿Qué hago yo con mi deportista? O le aumento la carga o aumento la velocidad para la misma carga. Ni más ni menos. No, pero método de contraste, el búlgaro, el coso, no. O carga o más velocidad. ¿Sí? Muy simple. ¿Logro con esto que sea más fuerte? Sí, por eso lo sigo haciendo. Cuando no logre más mejora, porque contextualmente no lo logro, cambiaré. Ese que tienen ahí, Robiña, es un primera línea, 200 kilos de banco plano. Es un montón. ¿Sí? Es un montón. Un handoff de un flaco que hace con 200 kilos de banco plano te perfora el pecho. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, con eso venimos bien. ¿Sí? El día que no funcione mal, voy a decir, la fórmula de la física no me funciona mal. Pero es lógico. Si ustedes se ponen a pensar, es lógico. ¿Vamos bien? Entonces, básicamente nosotros seguimos 3 objetivos dentro del entrenamiento de la fuerza, digamos. Para que, vamos a correr esto a un costado. Arriba. Hay 3 objetivos dentro del entrenamiento de la fuerza. Por un lado, lo que yo les digo, bueno, con la carga o con la velocidad, yo voy a mejorar lo que sería la fuerza útil, la fuerza que necesita el deportista para resolver sus situaciones de juego. Sacarse un tipo de encima, golpear, o ponerse un tackle, empujar en un mall, empujar en un scrum, ¿sí? Todas cuestiones específicas del deporte que a partir del entrenamiento asociado a la fuerza o asociado a la velocidad, yo voy a lograr darle herramientas al deportista para que lo pueda hacer. Por otro lado, hay 2 objetivos dentro del entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento asociado a la rehabilitación o el entrenamiento, como decíamos hoy, protector. ¿Sí? Donde ahí esta lógica asociada a la fuerza o la velocidad queda a un lado, digamos, porque yo ya no me preocupo tanto porque el tipo sea más fuerte, sino por cuestiones accesorias. Por ejemplo, que el tipo sea más estable. Y para que el tipo sea más estable, yo por ahí lo que tengo que hacer no es hacerlo más fuerte, sino entrenar una secuencia correcta
de contracción muscular. A veces, ¿vieron? Yo le hago hacer un sentadillo unipodal a un deportista, muchas veces la rodilla claudica hacia adentro, se va hacia adentro, ¿sí? Se va hacia el valgo, ¿tá? Muchos dicen, ¿sí? McGill entre ellos, que eso se debe a lo que se denomina amnesia glútea, ¿sí? El glúteo medio no se contrae a tiempo como para evitar el deseje de esa rodilla. Eso no es un problema de fortalecimiento o debilidad, es un problema de que ese grupo muscular no sabe en qué momento contraerse para evitar, en este caso, el valgo. En ese caso, cuando el objetivo de entrenamiento es ese, cambia esta lógica de fuerza o velocidad, y yo ya, el trabajo es mucho más neuromuscular que puramente asociado a la capacidad condicional fuerza, ¿sí? Yo voy a tener que entrenar una secuencia de activación y no estimular un grupo muscular o grupos musculares particulares, ¿sí? Si quieren preguntar algo, me van diciendo y sí. Ahí está. En total, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? En total, no, están apagadas las cámaras. Ahí va. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Igual. Fíjense que hay una gran discusión hoy en el ámbito del entrenamiento de la fuerza, capaz que si les gusta el entrenamiento de la fuerza lo han escuchado, sobre si trabajar con cargas altas o trabajar con velocidad a cargas intermedias. ¿Sí? Entre ellos, González Vadillo, español, es uno de los que ha impuesto esto del entrenamiento basado en la velocidad, y que dice, bueno, si yo quiero mejorar la fuerza específica para un tiempo específico, debería mover esa carga, una carga intermedia, a ese tiempo específico. Respetar no solamente, en este caso, el movimiento, sino también los tiempos de aplicación de fuerza, ¿sí? Un trabajo solo para no entrar en una revisión donde trabajando cargas altas se mejora, en este caso, la fuerza, que es la línea rayada, ¿sí? A todos esos tiempos de activación. O sea, el tipo que trabaja fuerza máxima hace 2, 3, 4 repeticiones con una carga muy alta, que no le permite hacer más que eso, no solamente mejora el pico de fuerza, que sería lo lógico, sino que también mejora la tasa de desarrollo de la fuerza a 30, 50, 100 y 200 milisegundos. De alguna manera, podríamos decir que el aumento de la fuerza máxima es transferible a la mejora de la tasa de desarrollo de la fuerza, en este caso, a tiempos muy chiquititos de aplicación de fuerza, ¿sí? Esto es interesante para no desterrar un mito, sino para entender que todo es relativo, ¿sí?, a lo que yo quiera demostrar. Esto es importante porque si ustedes analizan diferentes movimientos, en este caso el rugby, los tiempos de aplicación de fuerza son variables, ¿sí? Cuando el tipo cambia de sentido o cambia de dirección, el tiempo de aplicación de fuerza es bajo. 200, 300, 350, 400 milisegundos. Ahora en un mall o en un scrum, el tiempo de aplicación de fuerza muchas veces es mayor, hasta un segundo. O sea que el jugador de rugby debería surfear toda esa curva de fuerza-tiempo y no solamente trabajar a 50, 100, 200, 300 milisegundos, sino también hacer, ¿por qué no?, fuerza isométrica durante un segundo, ¿sí? Poder medir la tecnología. Sí, nosotros tenemos, bueno, ahí veían, nosotros hacemos test con plataforma de fuerza para ver asimetrías y objetivamente ver cuánta fuerza hacen contra el piso con una pierna y la otra. Plataforma de fuerza, distinta plataforma de contacto. La plataforma de fuerza mide objetivamente fuerza. La plataforma de contacto es un cronómetro sofisticado que mide tiempo, digamos, que es como un salto, arranca el cronómetro, caigo, frena el cronómetro y estima a partir del tiempo la altura. Tenemos las dos cosas, ¿sí? Y después tenemos también el encoder, ¿sí?, para poder medir velocidad en el caso de que yo quiera hacer entrenamiento basado en la velocidad. Lo que pasa es que es engorroso eso, porque digamos, yo tengo un encoder con una notebook donde si yo planteo un circuito de entrenamiento de la fuerza con 40 jugadores, es un quilombo, ¿sí? Me atrasa la dinámica y demás. Lo usamos a veces para evaluar
cuando nosotros tenemos ejercicios testigos y queremos sacar pico de velocidad y para ver si los jugadores mejoran la fuerza a determinado tiempo de aplicación, digamos, esas cosas las hacemos, pero simplemente como parámetro descriptivo. Nosotros ya sabemos que si hacemos mucha fuerza, o sea, cargas altas, mucha fuerza, 1 a 4 repeticiones con la máxima carga que puedan, o cargas intermedias, moviéndola lo más rápido que puedan, sabemos que mejoran la fuerza, medido objetivamente. Y maestro, porque nosotros ponemos acá en esta ciudad, por ejemplo, los clubes por ahí no llegan a acceder ni siquiera a una placa de salto que entre todo es lo más económico. Sí. Y Gonzalo María en su momento hablaba sobre esto que vos decías, la velocidad, la velocidad, la fuerza aplicada, lo podemos controlar hasta el reloj, que es muy difícil, por ahí, ¿no? Sí. Yo creo. Las 5 repeticiones. Sí. Las 5 repeticiones y de buscar. Con una carga para 10, 5 repeticiones. Con una carga para 10, 5 repeticiones y sí, o buscar el límite donde vos decís, bueno, ya estamos el tanto del tiempo que necesitamos y ahí sería el tiempo condicional donde tomamos los segundos, digamos, que tardan en hacer esos 5 segundos de esta carga y más o menos ahí teníamos un tiempo. Pero siempre hablando de algo aproximado. Claro. Sí, obviamente. Completamente. El problema es este. Nosotros nos encontramos, por eso decía hoy, nosotros estamos en un dilema entre lo que la ciencia dice que hay que hacer y lo que nosotros hacemos, podemos y queremos hacer en nuestra realidad contextual. La realidad ¿cuál es? Si vos querés hacer entrenamiento basado en la velocidad, tenés que medir la velocidad de cada una de las repeticiones para poder prescribirlo y controlarlo con rigurosidad para respetar, digamos, la lógica del entrenamiento basado en la velocidad. Ahora, como decís vos, esto es imposible en la realidad contextual de cualquiera de nosotros. Incluso en Boca es imposible hacer esto. Nosotros no tenemos, como tiene el Barcelona, método de biofeedback, donde vos tenés una pantalla en el techo, estás haciendo banco plano y te dice cuando bajaste la velocidad. Nosotros eso no lo tenemos y no lo vamos a tener tampoco. ¿Por qué? Porque tampoco consideramos que sea necesario para el nivel en el que nosotros entrenamos la fuerza tener todo ese... Si lo tenés mejor, digamos, y lo va a usar, pero preferimos gastar en otras cosas y no gastar en eso. ¿Por qué? Porque está todo lo que decís vos, digamos, vos ves con claridad cuando baja la velocidad gestual en la ejecución de un ejercicio X. Lo ves, lo percibís, ¿entendés? Y el deportista también lo autopercibe. Nosotros confiamos mucho en los métodos de autopercepción, digamos. Vos le preguntás, a ver, todo lo que trabajamos con equipo, hace 4, le decía a tu deportista, pero 4 máximas, y tu deportista hace 4 máximas. No le sobra nada. La cuarta llega cagando o con un poquito de ayuda. Esto no necesito medirlo para que lo hagan, ¿me entendés? Y más cuando trabajas con 40 tipos. Por eso digo, lo importante dentro de esto es ser progresivo e ir educando en esa presión para que el deportista después sea autosuficiente para poder tener cierto control sobre lo que está haciendo. Porque a vos algo se te va a escapar en 40 flacos. Si vos haces un circuito, hay alguno donde lo va a tener, por ahí se te quedó la espalda, no lo vi. Digamos. Entonces, uno tiene que generar esa independencia en el deportista para que el deportista diga, no, le meto un poco menos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de cargas maximales, hablamos de que haga 4 bien hechas. ¿Sí? No decimos que haga la famosa tramposa, digamos, que no se da un bíceps que demás, ¿cómo que te tire un bíceps con la espalda? No, hace 4 que la muevas, en este caso, con el músculo objetivo, que es el bíceps, y que haga una flexoextensión del codo perfecta. Digamos, cuando ya le mete un ayudín, está mal. Digamos. Claro, y esto tenés que enseñar, porque cuando vos trabajás en este punto, decís, quiero que hagas una y no más de una. Y baja el pecho y después el compañero que está arriba hace trapecio, con la fuerza que hace para ayudarlo a hacer una, no está haciendo una. Entonces, creo que a veces podemos independizarnos de la tecnología si nosotros educamos al deportista y si obviamente nosotros tenemos el conocimiento como para poder independizarlo de esto. Los métodos de corrección entre ellos, digamos, bueno, hasta dónde bajás en la sentadilla y ver el Badwin de glúteo y ver que no haga una hiperextensión muy marcada y ver el eje de las rodillas y que ellos tengan la información de qué es lo correcto. ¿Sí? ¿Hasta dónde bajo? Bueno, empecé a bajar hasta ahí.
y que el compañero lo vea, listo, bajaste ahí, bajaste ahí, bajaste ahí, hasta que grabe hasta dónde baja y hasta dónde puede bajar. Entonces, esto es parte de la individualización del entrenamiento. Yo insisto, a mí me encanta la tecnología, pero nosotros no tenemos el recurso para tenerla. Entonces tenemos que buscar alternativas que nos permitan hacer un entrenamiento igual de serio sin esto. ¿Sí? Yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Fíjense, bueno, esto es lo mismo, digamos, entrenamiento de cargas máximas con entrenamiento a diferentes velocidades. Bueno, no hay una gran variación entre un grupo y el otro, pero quiero ir a esto. Yo le digo, bueno, tenemos primero, dos conceptos. La fuerza y después la velocidad para tratar de aumentar la fuerza desde la fórmula de fuerza igual masa por aceleración. Ahora, segundo concepto para la estructuración de nuestros planes de entrenamiento es la estabilidad lumbopélvica. De cada 10 jugadores, 9 son inestables desde este lugar, ¿sí? Tienen inestabilidad lumbopélvica. Entonces, todos los jugadores, independientemente de la evaluación, todos los jugadores que entrenamos nosotros hacen estabilidad lumbopélvica, como si fuese el A de todo, ¿sí? Y cuando hablamos de estabilidad lumbopélvica no hablamos de una estimulación de los músculos estabilizadores, en este caso superficiales como el recto del abdomen. Hablamos de una secuencia de activación que parte de los músculos estabilizadores intrínsecos, ¿sí? En este caso, todo esto aportado por Mario Di Santo, del diafragma, del transverso y del perineo. Nuestro seguro, digamos, para poder escalar más allá, es una buena activación del diafragma transverso periné en una secuencia de activación particular, que es primero el diafragma, después en forma conjunta el transverso del periné, para después ir adosándole, en este caso, los músculos estabilizadores superficiales, como el recto, los oblicuos, glúteo medio y demás, ¿sí? Una vez que le agregamos los estabilizadores superficiales, le agregamos los músculos propulsores. El pectoral, el isquio, el cuádriceps, lo que sea que nosotros queremos agregar, ¿sí? El problema de la estabilidad no es un problema de debilidad, es un problema de secuencia de activación. Insisto con esto, ¿sí? Hay un desentrenamiento en la secuencia correcta de activación para generar estabilidad. ¿Sí? Ahora cuando veamos el trabajo práctico con Rubén, si tenemos un cachito de tiempo, lo hacemos en formato práctico. Sí, ahí lo que está haciendo Alan, que es un pilar, es justamente eso, una contracción del diafragma, contracción del transverso periné, para después ir agregándole otros músculos, estabilizadores superficiales y después, en este caso, propulsores, ¿sí? Muchas veces lo que uno tiene como concepción de estabilidad, que es el crunch abdominal y demás, como estabilizador del recto, como músculo que uno ve, no solo no genera estabilidad, sino que genera más inestabilidad, ¿sí? Porque favorece esta alteración en la secuencia de contracción, ¿sí? Esto es muy importante. Para nosotros es fundamental, ¿sí? No en un jugador de rugby, en todo deportista, en toda persona, la estabilidad lumbopélvica. Y lo segundo, lo que le decía fíjense, de la sentadilla unipodal, digamos, es muy clara esa investigación de Crossley. Fíjense que el problema no es que no se contrae el glúteo. Fíjate, el que se va al valgo, que es el rojo, la gráfica roja, se contrae 92 milisegundos, ¿sí? Después de que yo arranco, en este caso, la flexión de rodilla. Mientras que el que tiene un buen rendimiento, el que la rodilla no se va hacia adentro, se contrae 23 a 46 milisegundos antes de la flexión de rodilla. O sea, no es un problema de que no se activa el glúteo medio, es un problema que se activa tarde. Entonces yo, desde la práctica, desde el campo, desde el entrenamiento de la fuerza, lo que le tengo que enseñar, en este caso al glúteo medio, es cuándo se tiene que contraer. Y tengo que buscar estrategias de intervención que le enseñen al glúteo medio a contraerse antes, en este caso, de la flexión, ¿sí? Porque se está contrayendo después de la flexión. Esto es complejo, pero hay mecanismos de feedback dentro de los ejercicios que me permiten generar esta secuencia. ¿Vamos bien? Después, como les decía hoy, la mayoría de los deportistas de casi cualquier deporte también son asimétricos, o que tienen un miembro hábil porque juegan por un lado de la cancha más que por otro, tienen una asimetría, hasta que se demuestre lo contrario, digamos. Son completamente simétricos, cuando lo evaluamos, buenísimo, pero habitualmente tienen una asimetría. Entonces,
Cuando nosotros optamos por ejercicios para la estimulación tanto de las piernas como de los brazos, utilizamos ejercicios que habitualmente son o unipodales o unibraquiales, ¿sí? Y nos aseguramos, de alguna manera, no potenciar esa dismetría, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una asimetría del 30% entre el hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo y hago una sentadilla con carga, siempre voy a estar potenciando la pierna más fuerte y voy a estar agrandando esa asimetría que tengo. Entonces, nosotros lo que optamos es a una pierna y a un brazo, ¿sí? Con todo lo que eso implica desde lo biomecánico. Que cuando yo trabajo una pata no es solamente que estoy trabajando con una pierna, estoy trabajando sobre la estabilidad lumbopélvica, estoy trabajando sobre la estabilidad central, estoy trabajando un montón de otras cuestiones que no trabajo cuando hago las cosas de forma bipodal, ¿sí? Si pensamos en el rugby, muchas de las cosas se hacen en posiciones asimétricas, incluso el scrum. Entonces, nosotros habitualmente respetamos este principio del trabajo por hemicuerpo. Y obviamente establecemos como en todo, una progresión. Desde lo estable a lo inestable, desde lo lento a lo rápido, desde lo simple a lo complejo, para tratar de ir progresando en el fortalecimiento particular de la estructura. Como decíamos hoy, lo protector para nosotros es la fuerza. Digamos, bueno, ¿haces entrenamiento protector o entrenamiento preventivo, entre comillas? Nosotros hacemos, para nosotros, el mejor trabajo preventivo es entrenamiento de la fuerza. Ustedes van a encontrar dentro de la bibliografía el FIFA 11, por ejemplo, en fútbol, como un gran entrenamiento preventivo. Claro, si alguien hace algo y un grupo control no hace nada, obviamente está mejor lo que hacen algo, que es el FIFA 11, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Fuerza, hacen unas planchitas, hacen sentadillas, hacen cosas que hacemos habitualmente en el entrenamiento de la fuerza. Para eso el trabajo que recomiendo es Lauersen, donde compara el entrenamiento de la fuerza con entrenamiento de flexibilidad, con entrenamiento propioceptivo, con una combinación de diferentes tipos de entrenamiento. El entrenamiento de la fuerza es lo más efectivo para, en este caso, disminuir la probabilidad de sufrir una lesión, ¿sí? Fíjense en esa progresión que está haciendo ahí Gregorio. Es una progresión de una elevación de pelvis. Gregorio tenía recurrencia en la lesión isquiotibial, entonces nosotros empezamos a hacer algunos trabajos asociados al fortalecimiento, en este caso del isquiotibial. Se volvía a desgarrar. Nos fortalecíamos, se volvía a desgarrar. Empezamos de nuevo con la misma progresión, se volvió a desgarrar. Entonces dijimos, bueno, algo mal estamos haciendo nosotros. Hay algo que no estamos viendo, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar en una progresión un poco más compleja de fortalecimiento del isquiotibial, donde no solamente incidíamos en el músculo particular, sino en como les dije hoy, en la secuencia de contracción, en este caso glúteo-isquio, ¿sí? Ustedes saben que si también puede estar alterada la secuencia de activación glúteo-isquio, debería contraerse primero el glúteo, después el isquio, y no el isquio después el glúteo. Muchas veces cuando los jugadores se cargan, para esto revisen a Handa si quieren, se carga porque contrae antes el isquio y el glúteo. Entonces me cargo el isquio, ustedes revisan esta secuencia de activación y se dan cuenta que contrae el isquio antes que el glúteo. Lo puedo hacer objetivamente con electromiografía, pero hay maniobra para poder revisar si esto se da o no. Por eso le digo que revisen Handa. ¿Vieron ahí la pelvis de Gregorio? ¿La vieron? Miren. Hasta ahí quería que lleguemos. ¿Ven? Cae, ¿sí? La pelvis debería mantenerse arriba, a él no le da, su estabilidad lumbopélvica no le da, o sea, todos los grupos musculares que deberían preactivarse antes que él caiga, no le da para sostener, en este caso, la pelvis arriba. O sea que ahí hay un conflicto. O sea, ¿por qué se rompía Gregorio? Fuerte de los isquios era hasta determinado punto. Hay un punto donde ya incluso estaba por debajo de la conciencia, donde él no podía controlar. Claro, cuando sprintaba, donde él no puede controlar la activación de su isquio, se reventaba, ¿sí? Entonces nosotros teníamos que llevarlo con una progresión hasta eso, hasta la posibilidad de sprintar, que él no piense y que no se rompa. Digamos, bueno, entonces empezamos con trabajos de mecanotransducción y demás para poder fortalecer el isquio de otra manera y poder reestructurar esa secuencia de activación que él tenía alterada. ¿Sí? Esto es un poquito más complejo por ahí que el fortalecimiento analítico, digamos, de la flexión en camilla de isquio. ¿Sí? Es trabajar el isquio como flexión de rodilla, como estabilizador de cadera, pero a su vez
en una secuencia de activación particular. ¿Sí? Ese es el trabajo de Lauwersen. Obviamente el trabajo excéntrico está completamente descrito como entrenamiento protector. Digamos, uno, si quiere favorecer el fortalecimiento del isquio en específico, debería hacer trabajo excéntrico, porque habitualmente se rompe ahí. Se rompe, por ejemplo, en un sprint, cuando el isquio tiene que sostener la tibia para que no se vaya hacia adelante. Entonces debo buscar algún mecanismo de estimulación y de entrenamiento progresivo para llevar al deportista ahí. Lo que todos coinciden actualmente, por ejemplo, particularmente en este caso con los isquiotibiales, es que el abordaje debe ser holístico, debe ser global, no analítico ni completamente asociado al sprint, sino ir de menor a mayor, pero atravesar todas esas fases. Obviamente, si miran la otra infografía, la de la derecha, en este caso, que más activación electromiográfica genera es el sprint, o sea que si uno quisiese ir de lo menos a lo más, sería del fortalecimiento analítico a lo máximo el sprint, que es lo que más requerimiento en este caso de la musculatura isquiotibial tendría. En fútbol, que es muy común la lesión isquiotibial, nosotros buscamos siempre una progresión de ir hacia la velocidad maximal del jugador, que la tenemos medida. Cuando el jugador llegó a la velocidad maximal, pudo llegar a la velocidad maximal, y obviamente no se lastimó, ese es el alta, ¿sí? En el caso de la lesión de isquiotibial. Últimos 5 minutitos y vamos, Mario, así no te robo tiempo. Entrenamiento inestable, esto también hoy en día hay como, dentro del entrenamiento de la fuerza, ¿hacemos entrenamiento inestable o no hacemos entrenamiento inestable? Si yo pienso particularmente en el rugby y en la especificidad, no hay ninguna superficie dentro del juego que se mueva. La inestabilidad en el rugby no viene por una superficie que se mueve, ¿o no? Viene por cargas que son inestables. Al jugador lo chocan de un lateral, al jugador lo golpean de un costado sin que lo sepa, y eso le genera inestabilidad. En el caso nuestro, nosotros preferimos ir hacia las cargas inestables que hacia las superficies inestables, por una cuestión de especificidad. Cuando uno hace una sentadilla unipodal o una sentadilla bipodal en una superficie inestable, uno sabe lo que va a pasar, ¿sí? Lo mismo que dijimos con el glúteo medio. Lo mismo que dijimos con el glúteo medio. En este caso no es un problema de estabilidad a posteriori, es un problema de restabilización después de la acción. O sea, yo lo que necesito es que cuando el jugador lo chocan en el aire, el jugador estabiliza antes de caer, porque si no se rompe, ¿sí? En este caso resuelve en el momento que está siendo movido, por decirlo de alguna manera. No me sirve eso. Es lo del glúteo medio que se contrae tarde. Nosotros necesitamos que esto pase antes. Necesito que todo esto pase antes. Y eso también se entrena, ¿sí? El entrenamiento pliométrico, por ejemplo, unipodal, sería una buena alternativa para generar mecanismos de anticipación a la estabilización, ¿sí? Por eso también lo hacemos. Siempre, obviamente, trabajos generales sobre trabajos locales, digamos, bíceps o tríceps, sí, hacemos a veces porque a los jugadores les gusta sentir que se les inflan los bíceps. En realidad no es de nuestra preferencia, nosotros trabajamos sobre funciones musculares y no sobre músculos particulares, ¿sí? Trabajamos sobre un empuje, sobre una tracción y no trabajamos sobre el bíceps, ¿sí? Porque consideramos que para el deporte en cuestión el bíceps, la importancia del bíceps está en el movimiento y no está en el bíceps en sí. También nos gusta la complejidad con cierto límite, digamos, siempre respetando el principio de especificidad. Si, digamos, la complejidad es tan grande que me genera una alteración del movimiento o me genera ineficiencia biomecánica, la complejidad es tal que no sirve, ¿sí? Hay un límite para la complejidad. Hacer malabares a una pata con los ojos cerrados arriba de un bosu es una locura, desde la especificidad y desde la posibilidad del deportista de generar algo ahí. Quiero que haga fuerza, le mete una barra y que haga fuerza con muchos kilos, pocas repeticiones. Quiero que haga estabilidad, busco una inestabilidad externa, que lo mueva para los costados, para que él tenga que generar este mecanismo de anticipación para estabilizar, digamos. Pero cosa rara, miren, este ejercicio que estaba acá,
yo digo, bueno, es específico de la posición para el Strauss, y hacen un poquitito, no hacen nada, porque no pueden estabilizar, porque es muy incómodo, no hacen vuelos posteriores, digamos, no fortalecen el posterior del hombro, porque la carga es muy baja, termina siendo una cagada el ejercicio, que planifiqué yo, digamos, digo, pero porque yo pensé que podía estar bueno, lo probé, no, es malísimo, y lo filmé para decir, esto no lo voy a hacer, digamos. Esto está un poquito mejor, ¿sí? Es complejo, puede mantener la posición, es extremadamente demandante de lo postural, está muy bueno, eso está bueno. Y lo puede hacer Alan, tampoco lo puede hacer cualquiera. Este de acá también está haciendo fuerza con el isquio, es difícil, ¿sí? Trabaja lo asimétrico, digamos, está bueno, pero ojo con la complejidad porque a veces... Bueno, trabajamos en todos los ejes del movimiento, ¿sí? Los famosos anti, todas esas cosas que le gusta a la gente. Fíjense la importancia de tratar de trabajar sin fatiga, o sea, por eso nosotros trabajamos siempre en pos de la eficiencia mecánica, tratando de evitar la fatiga con una alta calidad gestual, porque la fatiga no solamente nos genera descoordinación y alteración en los patrones de reclutamiento, sino que nos impide hacer la mayor cantidad de fuerza que nosotros podemos hacer. Me canso, puedo hacer menos fuerza de la que hacía, ¿sí? Comprobado por electromiografía. Y fíjense la importancia de la fuerza, en este caso, asociada al entrenamiento de la resistencia, que mejora solamente haciendo fuerza las variables asociadas a la resistencia en corredores, ¿sí? O sea, el entrenamiento de la fuerza es fundamental. Y esto es muy importante, digamos. No vamos a discutir ejercicios, ¿sí? Los ejercicios no son ni buenos ni malos. Los ejercicios son lo que nosotros queremos que sean. Digamos, hay ahora ya no se discute más, digamos, pero había mucho tiempo, yo me acuerdo que a Horacio Anselmi le preguntó, ¿está bien o no la sentadilla? Porque querían que Horacio hable ahí de la sentadilla y demás. La sentadilla no está ni mal ni bien, hay gente que la puede hacer y hay gente que no la puede hacer, no es un problema la sentadilla, es un problema de cómo prescribo yo. Y con los ejercicios pasa con todo lo mismo. Hay gente que puede hacer determinado ejercicio y hay gente que no lo puede hacer. No es un problema el ejercicio, no es problema el ibuprofeno. El problema es darle el ibuprofeno que necesita ibuprofeno. En este caso pasa lo mismo con la sentadilla, ¿sí? Hay gente que puede, hay gente que no puede, hay gente que la hace bien, hay gente que la hace mal. Digamos, si yo tengo el conocimiento biomecánico como para poder corregirlo y como para poder adaptar, en este caso, la infinidad de herramientas que yo tengo para poder generar estrés en mi deportista, estamos bien. Hay 200 millones de ejercicios, 200 millones de materiales a disposición para el estímulo, en este caso el entrenamiento de la fuerza. Millones. Después yo elijo, me alcanza con banco plano, con sentadilla, con dominada y con despegue, me alcanza con una gran variabilidad, me gusta la inestabilidad, bueno, eso ya depende de lo que yo quiera hacer, el deporte y demás. Ahora, los ejercicios no tienen la culpa. Y obviamente la adaptación es específica al estímulo. Si yo hago media sentadilla, ¿en qué mejoro más? ¿En la sentadilla profunda o en la media sentadilla? En la media sentadilla. Esto es completamente lógico. Y si hago sentadilla profunda, ¿en qué mejoro más? En la sentadilla profunda que en la media sentadilla. ¿Mejoro las dos? Claro, porque estoy trabajando sobre la flexión de rodilla. ¿Eso lo mejoro? Sí, lo mejoro. Pero la adaptación es específica al estímulo. Si yo no bajo hasta abajo del todo, de abajo del todo hasta la mitad, no mejoro. Y es lógico, si se ponen a pensar, ¿sí? Bueno, el entrenamiento me parece que muchas veces es más simple de lo que nosotros creemos. También es complejo, pero en algún punto es más simple de lo que nosotros creemos. Obviamente que hoy está de moda el entrenamiento contextualizado. Bueno, puedo hacer toda la cancha. Mierda, no puedo hacer toda la cancha. Yo les aseguro, con jugadores de rugby no puedo hacer toda la cancha. Yo quiero que un tipo sea más fuerte, lo tengo que meter adentro del gimnasio y tengo que meter kilos. No me alcanza con que empuje un compañero, lo lleve a caballito. No me alcanza. No me alcanza con que salte. No me alcanza. No solo eso, sino que no me alcanza para que ese jugador no se lastime. Porque muchas veces uno focaliza el entrenamiento de la fuerza en el aumento de la performance. No solamente es importante para el aumento del rendimiento específico, sino también para tratar de evitar que el deportista sufra lesiones o para prolongar la vida útil del deportista. Entonces, eso no lo puedo hacer en la cancha. No hay manera, ¿sí? Aparte de que elaboramos nosotros. Para mí el orden comunitario es fundamental, a mí me gusta, digamos, que haya variación en el orden comunitario, a veces no varía el entrenamiento, varía el orden comunitario
y es como si hiciese algo diferente. Me gusta mucho el entrenamiento en circuito, digamos, después vamos a ver algo, lo paso rápido por una cuestión de tiempo, para llegar a esto que es una cuestión de prescripción. Es muy simple, como le decía hoy, o carga o velocidad, después tenemos lo preventivo, lo protector, donde la carga y la velocidad no es importante, pero sí el movimiento, la secuencia de activación, y nosotros la estructura del plan es ni más ni menos que eso. Hay un ejercicio activador, que es un ejercicio que habitualmente moviliza más de un sexto de la masa corporal, puede ser una sentadilla con Arnold, una vitalización, el ejercicio que ustedes quieran, para que el cuerpo, digamos, para empezar a generar esas co-contracciones de los diferentes grupos musculares, un ejercicio de empuje, ¿sí? Un ejercicio de fuerza del miembro inferior, un ejercicio propioceptivo, puede ser el miembro inferior o el miembro superior, con las características que dijimos, habitualmente con cargas inestables y no con superficie inestable, un ejercicio asociado a la fuerza con la velocidad, un ejercicio de tracción en contraposición al empuje que hice en el otro circuito. En el caso del rugby, los hombros, que son fundamentales, si no pregúntenle al hijo de Rubén que se reventó el labrum, y un ejercicio preventivo o protector pensando en la especificidad del deportista, digamos. Bueno, este jugador tiene estos antecedentes, pum, incidimos por ese lado. Obviamente todo esto con el condimento de la estabilidad lumbopélvica por ahí, digamos. Tal vez 4 ejercicios más asociados a la estabilidad lumbopélvica. ¿Qué es lo que voy a hacer? El entrenamiento de la fuerza también es un entrenamiento compensatorio. Si yo lo que veo es que hay mucho empuje, digamos, y mucho handoff, y poca tracción, en vez de un ejercicio de empuje y una de tracción, habrá 2 de tracción, y sacaré el de empuje, ¿sí? Por el momento. Y eso lo vamos viendo con el entrenamiento específico del entrenador. Nosotros muchas veces como preparadores físicos no solo estimulamos, sino también compensamos lo que en este caso la práctica específica no tiene, porque siempre hay algo que falta, ¿sí? Es difícil que el deporte simetrice, lo simetrizamos nosotros en el gimnasio. Es difícil que el deporte estabilice, lo estabilizamos nosotros en el gimnasio. Es difícil que el deporte te enseñe una secuencia correcta de activación, nosotros lo enseñamos en el gimnasio. ¿Sí? Eso es el entrenamiento de la fuerza para nosotros, fundamental. ¿Sí? Series y repeticiones, lo que dice ahí, después acá con Rubén cuando hagamos el circuito vamos a profundizar un poquitito más en la dosificación para no sacarle tiempo a Mario. Y dentro del microciclo hacemos todos los días gimnasio, todos los días, con obviamente diferentes componentes o más incidencia sobre la fuerza, más incidencia sobre la velocidad y demás. En periodo competitivo, siempre fuerza y fuerza asociada a la velocidad. En periodo de transición, fuerza y algo asociado a lo estructural o al aumento de la masa muscular, en el caso de ser necesario, a la disminución de tejido adiposo, en el caso de ser necesario, buscando mayor énfasis en eso, no usando el entrenamiento de la fuerza como método prioritario de la hipertrofia, sino la hipertrofia como consecuencia del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Porque nosotros entrenamos fisicoculturistas, entrenamos jugadores de rugby, entonces siempre la prioridad es esa. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? Fui rápido para llegar. ¿Bien? Mierda, o no entendieron nada, o les reventé el coco a los gritos. ¿Bien? Es un horario complicado, 3 de la tarde, no durmieron la siesta, comieron. ¿Cómo vas alternando los grupos musculares? Trabajo, vieron que ahora está de moda, hablan en inglés, ¿viste? CrossFit, full body, no sé qué. No, a mí no me gusta mucho eso, pero sería un full body. Yo no hago rutinas divididas, ¿viste? Que eso es una herencia de Wader, de fisiculturismo. Claro. Yo trabajo todos los grupos musculares dentro del día. Por eso, y no los grupos musculares, sino el movimiento. Exacto, trabajo sobre el empuje, trabajo sobre la tracción, trabajo sobre vectores horizontales, vectores verticales, y trabajo sobre, hoy está de moda cadera dominante o rodilla dominante, digamos, pero para poner incidencia sobre la cadena anterior o cadena posterior del miembro inferior, y lo pensamos con esa lógica, que haya un equilibrio entre eso. Equilibrio, no solamente pensando en el plan que hago yo, sino pensando también en el trabajo de campo, ¿no? Por eso te decía, digamos, si ese día, pum, metieron mucho handoff, hicieron un trabajo de lucha y demás, bueno, por ahí metes más tracción en ese día que empuje. ¿Sí? En el día lunes, sí. Cuando hay énfasis en la carga, sí. se utiliza fuerza máxima, sí. Y el jueves, que sería impresión de velocidad, fuerza explosiva, fuerza potente. Sí. Sí, yo le pongo así para no entrar ¿viste? En el dilema de, viste, si yo a Vadillo le decís potencia, te va a decir, todos
en toda carga hay potencia, bueno, ¿no? Entonces, para no entrar en ese dilema, digamos, es fuerza moviéndola rápido, y nos ahorramos una discusión. Sí. Diga. El domingo. En el regenerativo hacemos un intermitente, 10 por 20 a 4 metros por segundo, digamos, que es muy tranquilo, rolo y hielo. Y el que está relativamente no tan golpeado, un poquito de fuerza. El domingo. El lunes entra normal. Porque ustedes piensen esto, el rugby comparativamente con otro deporte, el regenerativo tiende a tratar de recuperarlo de los golpes. No es un tema de que está cargado, no, es un tema de que tiene los hombros reventados porque metió 14 tacles. Entonces yo tengo que buscar algunas alternativas, por eso el hielo, que me permitan antiinflamatorio, ¿sí? Por eso el regenerativo tiene ese condimento. Y obviamente hay un componente también compensatorio, que hay jugadores que juegan un poco, corren y demás. No, pero el concepto regenerativo en este caso es un regenerativo más de los golpes y neuromuscular que el regenerativo fisiológico metabólico del ácido láctico. Ácido láctico no, eso no me importa. ¿Algo más?